Muy buenos días, Dios te bendiga grandemente en este día, esperando que te encuentres muy bendecido por parte de nuestro Dios. Ya estamos arrancando nuestro devocional de palabra fiel de este día. Confiamos que el Señor va a fortalecer nuestras vidas y nos va a animar para tener un excelente día para la gloria de Dios. Así que estamos ya en 1 de Samuel capítulo 30. 1 de Samuel capítulo 30. Y vamos a mirar la bendición de consultar a Dios. ¿Qué tanto consultas a Dios? ¿Qué tanto le preguntas a Dios? ¿Qué tanto involucras a Dios en tu vida, en tus negocios, en tus proyectos? ¿Le preguntas a Dios si Él quiere que lo hagas, si Él quiere que lo compras, si Él quiere que tomes esa decisión? Es importante consultar a Dios. ¿Qué pasa cuando consultamos a Dios? Así que tal vez estás a punto de tomar alguna decisión y necesitas consultar con alguien. Pues qué mejor que con Dios. La palabra de Dios nos dice en el versículo 1 de 1 de Samuel 30: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinomam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en su Dios. Escucha esto, dice versículo 6: Mas David se fortaleció en su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió delante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa, higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: Yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿Me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó ninguno de ellos, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David.
¿Cuántas y cuántas veces te has encontrado o te encuentras en una situación donde sentimos impotencia, injusticia? Alguien llegó y asoló tu casa, robó tu casa. Alguien está robando la paz en tu matrimonio, en tu familia. Sabemos que la Biblia dice que el diablo, el ladrón, no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Y precisamente es lo que hace Satanás. Mas sin embargo, hermanos, dice la palabra de Dios que los enemigos del pueblo de Dios, los amalecitas, los de Amalec, se llevaron cautivos a los niños, a las mujeres, quemaron la ciudad, ¿verdad?, de Ziklag. Y cuando David regresa con los hombres, miran quemada la ciudad. Se imagina qué impresión tan grande, tan triste, tan desoladora, tan trágica. Y quemar la ciudad, las casas, todo, y saber que no estaban sus hijos, que ver que no estaban sus mujeres. Entonces dice la Biblia que David y los que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Se puede imaginar aquella escena para que el versículo 4 nos dice hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Alzaron su voz, lloraron hasta que se cansaron. ¿Cómo sintieron en su corazón? Tal vez tú te has sentido así o te sientes así. Tal vez estás enfrentando alguna situación que te ha hecho llorar y que honestamente ya no tienes lágrimas más para derramar, y tú miras que no hay respuesta, y miras que no hay justicia o solución. Pero déjame decirte que aquí encontramos un ejemplo grande cuando nos sentimos así impotentes, inservibles, cuando nos sentimos que ya no podemos más, cuando nos sentimos que se han agotado nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestra visión, nuestros planes. Yo no sé, ¿verdad? A veces sentimos que ya llegamos a un tope, pero gracias a que tenemos un Dios eterno, un Dios extenso, un Dios amplio, un Dios grande y maravilloso, dice la palabra de Dios que cuando David se angustió mucho, porque el mismo pueblo hablaba de apedrearlo a él, ¿verdad? Porque lo consideraban responsable de esa situación, y a veces enfrentamos nosotros esas circunstancias, ¿verdad?, injustas, esas circunstancias en las cuales pasamos momentos difíciles. Dice la palabra de Dios en el versículo 6. David estaba angustiado mucho, había llorado mucho, el pueblo hablaba de apedrearlo, estaba prácticamente acorralado por los enemigos y por los de su propio pueblo, por el dolor, la angustia que sentía por su familia. Pero ¿qué hizo David, hermanos? En el versículo 6, David se fortaleció en Jehová su Dios. Algo que tenemos que hacer, hermanos, es fortalecernos en nuestro Dios. Fortalecernos. Él es el único que puede ayudarnos. Él es el único que puede fortalecernos. Él es el único que nos puede ayudar. Muchas de las veces la gente que te rodea se encuentra en una misma situación. La gente que te rodea también está llorando. La gente que te rodea, a la cual tú pudieras pedir ayuda o consuelo, también está pasando cosas peores que tú. O a lo mejor no hay nadie en ese momento, pero Dios está ahí. Y dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. La palabra de Dios nos dice que David hizo dos cosas muy importantes para poder recuperar lo que había perdido, para poder mirar la mano de Dios. Se fortaleció en Jehová su Dios, y dice la Biblia en el versículo 8, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a los merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Diciéndole: Señor, dime si tú quieres que los persiga, dime si es tu voluntad, y dime si los voy a perseguir, los voy a alcanzar, si voy a cumplir con el propósito. Y Dios les dice: lo vas a alcanzar. Dios les dice: persíguelos, yo los voy a entregar en tu mano, los vas a alcanzar. Qué importante es consultar a Dios. A veces hacemos cosas en nuestro propio impulso, nuestra propia prudencia, pero Dios no está de acuerdo. Dios no ha ordenado que tú te muevas. Entonces, qué importante es consultar a Dios. Dios, ¿tú quieres que haga esto? Dios, y si lo voy a hacer, Señor, tú sabes, tú me vas a permitir alcanzarlos. Entonces, qué importante es recordar el consultar a Dios, hermanos.
Si tú estás pasando por una situación donde tu alma está angustiada, está llorando y mira que no hay solución y te sientes impotente, algo te sientes mal, simplemente hoy es una semana, un día difícil para ti, haz lo que hizo David. Se fortaleció en Jehová su Dios. Fortalécete en Él, platica con Dios, lee su palabra, pon tus cargas en Él, confía en sus promesas, ten esperanza en el Señor. Recuerda que Él es fiel y que Él no va a dejar postrado al justo. Y consulta a Dios. Antes de pedir consejo con otras personas, pregúntale a Dios. A veces estamos tan acostumbrados a pedir la opinión de la gente, y muchas de las veces son gentes que no son espirituales, son personas que no tienen temor de Dios. Pero David consultó a Dios y David le dijo: Señor, ¿será bueno que yo persiga a estos hombres? ¿Los alcanzaré? Y el Señor, ¿verdad? El Señor le muestra que los iba a alcanzar. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando David se fortaleció en el Señor? Cuando David consultó a Dios. La Biblia dice que David recuperó todo lo que había perdido. Hay muchas cosas que se están perdiendo. Hay muchas cosas que tal vez has perdido, te han pasado, has sufrido, has llorado, pero no se debe olvidar que tenemos un Dios que nos puede ayudar a recuperar todo lo que se ha perdido. Si ha sido injusticia, ha vivido injusticia, si le han robado, si lo han de alguna forma asaltado, de alguna forma algo está pasando y usted dice: Señor, yo quiero recuperar esto. ¿Qué quieres recuperar? ¿Hay algo en ti, hay algo en tu familia que quieres recuperar y que sabes que el único que te puede ayudar a recuperar es Dios? Pues clámale a Él. Dice la Biblia que libró David a todos los amalecitas que habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Ahora, en medio de esta situación, encontramos a una persona que Dios pone en medio del camino. Dios siempre pondrá a alguien que va a decir la verdad. Dios siempre va a poner a alguien que va a descubrir el plan de los malos. Y era el hijo de este amalecita, el siervo de este amalecita. Y él descubre todo lo que pasó y él mismo los lleva hasta donde ellos estaban y los entrega en manos de David. Siempre se sabrá la verdad. Sí, es algo que también todo saldrá a la luz, y siempre, si alguien te está haciendo injusticia, si alguien está hablando mal de ti, todo saldrá a la luz y vas a recuperar lo que has perdido. Pero recuerda los pasos: fortalécete en Dios y consulta a Dios. Si tienes algo que preguntarle a Dios, algo que consultarle al Señor, hazlo y no actúes a ciegas, no actúes en tu ira, no actúes en tu propia prudencia. Que Dios te bendiga grandemente. La bendición de consultar a Dios. Puedes recuperar cosas, pero también fortalécete en el Señor. Y recuerda que Dios siempre pondrá a alguien para revelar los planes del enemigo y cómo sucedieron las cosas. Dios está en control. Que Dios te bendiga grandemente.